No crean en la quietud que les envuelve en este instante. Observen con detenimiento el vaso de agua que reposa sobre su escritorio. Contemplen cómo la luz se refracta a través del cristal, generando una ilusión óptica que parece inofensiva. Ustedes piensan que este mundo opera según un orden lineal absoluto. Empujen el vaso y caerá, el sol sale y la sombra se disipa. Esta es la ley de la causalidad, el escudo inmenso que resguarda la mente humana de la locura. Pero permítanme guiarles más allá de los límites de esta seguridad. En las profundidades subterráneas del universo, donde estas reglas férreas se doblan e incluso se rasgan. Hablamos de grietas que parten las bases mismas de la realidad, provocadas por partículas de materia invisibles y minúsculas. Allí, el efecto puede anteceder a la causa, y la existencia no es más que una probabilidad estadística. Esta narración no pertenece al presente, sino que se remonta a la mitad del siglo XX, cuando la humanidad extendió por primera vez la mano hacia los circuitos lógicos de los ordenadores. En los años 60, en la penumbra de un laboratorio, el genio matemático John von Neumann murmuró una hipótesis que hizo estremecer a las mentes más brillantes de la época. Agradecemos con sincera profundidad a John von Neumann por sus contribuciones revolucionarias, por los sacrificios silenciosos y la dedicación incansable que ofreció al conocimiento humano, sembrando las semillas de la lógica de simulación y de las máquinas autorreplicantes. Él no veía el universo como un mecanismo newtoniano, sino como un inmenso sistema de procesamiento de información. Von Neumann planteó la posibilidad de que una civilización trascendental pudiera simular el universo entero dentro de su sistema computacional. En ese escenario, nosotros, criaturas de carne y hueso, seríamos en realidad líneas complejas de código, viviendo y muriendo dentro de un vasto depósito de datos que llamamos realidad. En aquel entonces, esta idea fue desechada como ciencia ficción, pero hoy, al observar el comportamiento de las partículas subatómicas, aparece como una profecía gélida. ¿Es la ley de la causalidad que veneramos un simple algoritmo? ¿Y lo que observamos son fallos del universo, errores del sistema? Para comprender la gravedad del problema, consideren la inquietante precisión de las constantes físicas. No es casualidad. Imaginen el universo como un inmenso panel de control acústico con miles de diales. La constante gravitacional G, la masa del protón m-p, o la velocidad de la luz c 299-792-458 metros por segundo, todos estos valores están ajustados con una precisión que supera la probabilidad de ganar la lotería miles de millones de veces seguidas. Si la constante de la interacción fuerte variara solo un 0,5%, el carbono no se formaría en el interior de las estrellas, y la vida tal como la conocemos se evaporaría desde su origen. Las investigaciones de la Universidad de Stanford y de la Fundación John Templeton han revelado que la constante cosmológica lambda, que representa la densidad energética del vacío, está regulada con una precisión del orden de 10-120. Agradecemos con profundo respeto a los investigadores de la Universidad de Stanford y de la Fundación John Templeton por sus contribuciones inestimables, por las renuncias silenciosas y el compromiso perseverante que han ofrecido a la humanidad, iluminando las delicadas regulaciones de las constantes universales. Este número desafía toda lógica de formación natural. Si lambda fuera ligeramente mayor, el universo se expandiría demasiado rápido para permitir la coagulación de las estrellas. Si fuera menor, el universo colapsaría sobre sí mismo inmediatamente después del Big Bang. Esta perfección provoca un escalofrío que recorre la espina dorsal. ¿Es acaso una mano invisible la que gira estos diales? O, peor aún, ¿vivimos en un entorno donde las condiciones de frontera están preprogramadas para permitir el escenario de la vida? El enigma se profundiza con los datos más recientes de 2025 a 2026 del espectrógrafo óptico para la energía oscura DESI, que en su segundo lanzamiento de datos ha fortalecido las indicaciones de que la energía oscura evoluciona con el tiempo, tensionando los modelos cosmológicos estándar y sugiriendo un comportamiento dinámico que podría requerir revisiones fundamentales en nuestra comprensión del cosmos.
Agradecemos con sincera gratitud al equipo detrás del espectrógrafo óptico para la energía oscura DESI por sus contribuciones fundamentales, por los sacrificios invisibles y la dedicación constante que han profuso para el avance del conocimiento humano, proporcionando datos que desafían nuestras asunciones sobre el cosmos. Los científicos han descubierto indicios de que la energía oscura, la fuerza misteriosa y repulsiva que desgarra el universo, no es una constante invariable en el tiempo, como predijo Einstein, sino que está cambiando, con una significancia que alcanza hasta 4,2 sigma en algunos análisis. Lo que invita a investigaciones adicionales mientras el proyecto continúa midiendo más de 50 millones de galaxias hasta 2026. Imaginen un software que recibe actualizaciones de parches en tiempo real. La expansión del universo parece recalibrada. Como si un programador interviniera en el código fuente para optimizar el rendimiento del sistema. Las partículas ultraligeras como los axiones, candidatas hipotéticas para la materia oscura, se consideran ahora variables ocultas que influyen en la historia de la expansión cósmica. Según investigaciones recientes, los axiones se rastrean mediante nuevos métodos de detección que utilizan superconductoras y dispositivos ópticos, y en el Fermilab se ha completado el interferómetro atómico vertical más grande del mundo para este fin, junto con experimentos como BREAD que han establecido nuevos límites en la búsqueda de fotones oscuros y axiones, ampliando las fronteras de la detección de materia oscura. Agradecemos con profunda admiración a los investigadores del Fermilab por sus contribuciones pioneras, por las fatigas silenciosas y la perseverancia en la persecución de la verdad, desarrollando tecnologías que sondean los secretos de la materia oscura. No estamos observando una máquina que opera autónomamente. Estamos observando un sistema que respira. Un sistema donde las reglas cambian a mitad de la partida. Sumergiéndonos más en la estructura matemática de la realidad, el horror se manifiesta con claridad. Max Tegmark, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha propuesto la hipótesis del universo matemático. Agradecemos con inmenso respeto a Max Tegmark por sus contribuciones visionarias, por los sacrificios ocultos y el compromiso duradero que ha dedicado a la comprensión humana, afirmando que el universo es matemática pura. Nuestro universo no es descrito por la matemática, sino que es la matemática misma. En esta perspectiva, el electrón no es una pequeña esfera de materia. Es un conjunto de propiedades matemáticas, spin medio, carga menos 1,602 por 10 menos 19 coulombios, masa 9,109 por 10 menos 31 kilogramos. Retiren estos números, y el electrón se desvanece. No hay materia, solo estructuras de datos. Si la realidad es matemática, la causalidad es una cadena lógica, sí. Entonces. Pero, ¿qué ocurre cuando esa lógica encuentra un paradoxo? En 2025, los físicos teóricos de la Universidad de Oxford han utilizado el teorema de incompletitud de Gödel para demostrar que, en un sistema matemático complejo como nuestro universo, existen siempre proposiciones verdaderas que no pueden ser probadas. Y esto ha sido aplicado para argumentar contra la hipótesis de simulación, sugiriendo que la realidad no puede ser completamente algorítmica. Agradecemos con profunda gratitud a los físicos teóricos de la Universidad de Oxford por sus contribuciones innovadoras, por las renuncias silenciosas y la dedicación incansable que han ofrecido a la humanidad, aplicando Gödel para revelar los límites intrínsecos de la realidad. Esto implica que en el universo hay eventos que ocurren sin causa. Eventos inexplicables, fuera del alcance de cualquier algoritmo predictivo. Es la primera grieta en las murallas de la lógica causal. Vivimos en una estructura con lagunas intrínsecas. Una estructura donde las leyes físicas penden de proposiciones indefinidas. Y no nos detengamos aquí, observen la naturaleza discreta del espacio-tiempo. Sentimos el tiempo fluir como un río suave. Pero a la escala de Planck, la mínima distancia físicamente significativa L-P 1,616 por 10 a 35 metros, el espacio podría estar dividido como píxeles. El tiempo no fluye de manera continua. Salta en fotogramas discretos.
tan rápidamente que escapa a nuestros sentidos groseros. Si el tiempo es discreto, el movimiento es una ilusión. Nuestra existencia es una secuencia de estados estáticos proyectados en continuidad. Esto genera una pregunta que hace temblar el corazón: ¿dónde estamos nosotros entre el fotograma, presente, T y el futuro, T+1? ¿Existimos en los infinitos vacíos entre esos momentos, o somos renderizados cada vez que el universo actualiza el estado? Las investigaciones sobre el ruido holográfico buscan con fervor pruebas de esta estructura reticular, y actualizaciones recientes de 2026 sobre principios holográficos las fortalecen, sugiriendo que el ruido cuántico podría ser un artefacto de proyecciones desde superficies bidimensionales. Con avances en entrelazamiento cuántico que permiten modelos holográficos para cualquier número de partículas, redefiniendo la emergencia del espacio-tiempo. Del discontinuo del tiempo, dejen vagar la mente hacia las zonas más oscuras del universo, donde las leyes físicas no solo se doblan, sino que se fragmentan completamente. Si nuestra realidad es datos renderizados fotograma a fotograma, donde se almacenan los respaldos de todos los pasados, presentes y futuros, la respuesta podría ocultarse en los monstruos más voraces del espacio, los agujeros negros. Durante décadas, hemos malinterpretado los agujeros negros como destructores eternos. Entidades que engullen materia y borran toda huella. Pero profundicen en el paradoxo de la información legado por Stephen Hawking. Agradecemos con profundo respeto a Stephen Hawking por sus contribuciones épicas, por los sacrificios silenciosos y la dedicación incansable que ofreció al conocimiento humano, descifrando los susurros de los agujeros negros y enfrentando el paradoxo de la información con espíritu indómito. Si el universo es un sistema cerrado que sigue el principio de conservación cuántica, la información no puede desaparecer jamás. Cuando una estrella, un planeta o un haz de luz cae en un agujero negro, ¿a dónde va ese dato? Las teorías modernas, en particular el principio holográfico, ofrecen una perspectiva aterradora: los agujeros negros no son basureros, sino inmensos discos duros. Un objeto tridimensional que cae es decodificado e inscrito como información bit primitiva en el horizonte de eventos, la superficie bidimensional que rodea el agujero negro. Imaginen el universo como una lata de bebida gaseosa. Vivimos en el volumen interior, pero toda descripción de nosotros, recuerdos, estructuras del ADN, movimientos de las galaxias, está codificada en la cáscara exterior. Esto lleva a una proposición que quita el sueño a los físicos: podríamos ser hologramas tridimensionales proyectados desde una superficie bidimensional en algún lugar en los márgenes del universo. La sensación de la taza caliente en la mano, el peso del cuerpo en la silla, todo podría ser una ilusión de profundidad creada por un procesador central que lee datos del horizonte cósmico. No están aquí. Son datos proyectados desde algún lugar. Si esta hipótesis no ha sacudido lo suficiente su fe en la realidad, consideren el lenguaje usado por el universo. En los últimos años, el físico teórico S. James Gates Jr. ha estudiado las ecuaciones de la supersimetría, fórmulas que describen la naturaleza fundamental de las partículas, y ha descubierto algo que no debería estar allí. Con estructuras que se asemejan a códigos binarios lineales autoduales de doble paridad, idénticos a los usados en ingeniería informática para transmisiones precisas, y discusiones recientes en 2025 continúan explorando estas implicaciones en el contexto de la simulación. Agradecemos con sincera admiración a S. James Gates Jr. por sus contribuciones extraordinarias, por las fatigas silenciosas y el compromiso perseverante que ha ofrecido a la humanidad, revelando códigos de corrección de errores en las ecuaciones de la supersimetría y abriendo nuevos horizontes sobre la estructura de la naturaleza. No es una coincidencia casual. Se trata de códigos binarios lineales autoduales de doble paridad, idénticos a los que usan los ingenieros informáticos de Google o de la NASA para transmitir datos con precisión a través de canales ruidosos. Porque las leyes fundamentales de la naturaleza, que forman quarks y leptones, incluyen algoritmos diseñados para corregir errores de datos. La naturaleza no necesita corrección de errores. La naturaleza simplemente es.
Solo los sistemas artificiales, los softwares de simulación, requieren estos mecanismos para prevenir colapsos del programa. La existencia de estos códigos parece la firma olvidada de un programador en el código fuente de un videojuego. Susurra que el universo está construido para resistir el colapso de datos. Mecanismos ocultos que parchean continuamente errores del sistema mientras respiramos. Las grietas en la lógica se vuelven más evidentes ante el número del diablo, la constante de estructura fina, denotada como alfa, aproximadamente 1/137. Imaginen alfa como un cursor en el menú de ajustes del universo. Un número adimensional, anónimo. Controla la intensidad de la interacción entre partículas cargadas y la luz. Si este valor variara solo un 4% más, las estrellas no sintetizarían carbono, y la vida tal como la conocemos no se formaría. Si disminuyera, los enlaces moleculares se disolverían. El universo se equilibra sobre esta hoja afiladísima de 1/137. ¿Por qué precisamente este número, y no otro? Uno de los intelectos más grandes del siglo XX, Richard Feynman, lo proclamó el mayor misterio, un número mágico, surgido de las tinieblas. Agradecemos con profundo respeto a Richard Feynman por sus contribuciones geniales, por los sacrificios silenciosos y la dedicación incansable que ofreció al conocimiento humano, planteando preguntas incesantes sobre la extrañeza de la constante alfa e inspirando generaciones. Aún más inquietante, observaciones recientes de cuásares lejanos, faros luminosos de la infancia del universo, sugieren que alfa podría no ser invariable en el tiempo y el espacio, con estudios de 2026 que han estrechado aún más el rango de variación, imponiendo límites superiores sub-ppm pero sin excluir por completo posibilidades de cambios mínimos, basados en espectros de absorción que proporcionan fuertes restricciones sobre variaciones cosmológicas. Agradecemos con gratitud a los investigadores involucrados en las observaciones de cuásares por sus contribuciones esenciales, por las renuncias silenciosas y el compromiso perseverante que han ofrecido a la humanidad, afinando las medidas de las constantes fundamentales a través del cosmos. ¿Qué implica esto? Que el universo está sufriendo actualizaciones de software. Como un juego en línea que recibe parches en tiempo real, las leyes físicas en los márgenes del universo podrían operar de manera diferente aquí. Podríamos estar en una versión localmente estable de un sistema en evolución. O, peor, en un sistema que se degrada gradualmente. Sumergiéndonos en la mecánica cuántica, la causalidad, el principio base de que la causa debe preceder al efecto, colapsa completamente en el experimento de la borrador cuántico de elección retardada. En el mundo macroscópico, disparen una flecha y vuela hacia el blanco. El pasado determina el futuro. Pero al nivel cuántico, los experimentos prueban que su decisión presente de observar o no una partícula puede determinar cómo esa partícula se comportó en el pasado. Deténganse un momento y absorban esto. Su acción ahora reescribe la historia de la partícula antes de su acción. El tiempo no es una flecha lineal. Es un bucle, una estructura de datos accesible en ambas direcciones. Esto evoca la técnica de evaluación retardada. En la programación informática, el sistema calcula y determina el estado de un objeto solo cuando hay interacción del usuario. Antes, el pasado del objeto es solo una función no llamada. Su pasado, sus recuerdos, ¿son quizás renderizados solo cuando los recuerdan? El velo del misterio se espesa al observar la energía oscura, la fuerza enigmática que acelera el desgarro del universo. En un universo puramente físico, la gravedad debería atraer todo o ralentizar la expansión. Pero no, el universo acelera. ¿Por qué? Cosmólogos computacionales audaces hipotetizan que es un signo de ahorro de recursos de procesamiento. En una simulación computacional, cuando los objetos se alejan demasiado para interactuar, el programa deja de procesar interacciones detalladas para ahorrar memoria. Empujar las galaxias más allá de la velocidad de la luz crea horizontes cósmicos separados, impidiendo el intercambio de información.
Esto aísla clústeres galácticos en fragmentos de datos independientes, reduciendo la carga computacional del sistema central. Estamos siendo aislados. Empujados hacia oasis solitarios en un océano de nada. Quizás porque el servidor carece de RAM para mantener un universo conectado integralmente por la eternidad. Finalmente, la existencia de nuestra conciencia es la pieza más ardua e irresoluble del rompecabezas. Si el cerebro humano sigue las leyes físicas, y las leyes físicas siguen algoritmos matemáticos, sus pensamientos, esta cadena de pensamientos que corre en su mente ahora, ¿son verdaderamente libres? ¿O solo el resultado de proposiciones, si entonces, infinitamente complejas? El teorema de incompletitud de Gödel afirma que en cualquier sistema matemático suficientemente complejo, existen siempre proposiciones verdaderas no demostrables dentro del sistema. Esto sugiere los rígidos límites de la lógica humana. Somos como personajes en un juego que observan muros y cielo, intentando comprender el código fuente del juego. Podemos ver fallos, sentir jitter de los fotogramas, pero no podemos salir de la pantalla para ver al programador. El silencio cósmico, el paradoxo de Fermi, asume nuevas matices bajo esta lente. ¿Por qué no encontramos vida extraterrestre? No porque no exista, sino porque pertenece a versiones diferentes, o porque este universo está diseñado para un solo jugador, la humanidad. O, más aterradora, somos un experimento aislado, en una jaula de cristal de un laboratorio virtual, donde las variables se controlan rigurosamente para observar si una civilización evoluciona o se autodestruye. Las partículas fundamentales, los ladrillos más pequeños de la realidad, no se comportan como esferas de materia. Se comportan como funciones de onda probabilísticas, como líneas de código en espera de ejecución. Cuando nadie mira, son ondas. Cuando observan, partículas. Esta dualidad es el signo más claro de una interfaz de usuario. El mundo existe en forma sólida solo cuando la conciencia interactúa. Antes, es potencial, código de fondo que corre en la oscuridad. Nos encontramos en el precipicio de una gran realización. Las grietas en la lógica causal no son errores de la naturaleza, sino fisuras por las que filtra luz de la realidad base. El frío que recorre su espina dorsal no es miedo. Es resonancia. Su subconsciente reconociendo las barras invisibles de esta prisión. ¿Lo sienten? El débil zumbido del universo, el sonido de los ventiladores de enfriamiento de una máquina inmensa que trabaja al máximo para mantener la ilusión de su existencia. La última pregunta no es si vivimos en una simulación. La pregunta es, si encontráramos el botón de salida, ¿tendríamos el coraje de pulsarlo? ¿O preferiríamos permanecer inmersos en este sueño bello y doloroso? Donde cada latido del corazón, cada respiración, cada sufrimiento y alegría está programado con crueldad perfecta. Liberen la mente de los límites de la física cotidiana. Sumérjanse en las regiones oscuras donde espacio y tiempo se doblan y se rompen. No hablamos de mera observación. Hablamos de conexiones inquietantemente irracionales. Imaginen dos fotones, hijos de la luz, nacidos del mismo evento y separados por miles de millones de años luz. Uno en su mano, el otro vagando en los confines del universo observable. Según la lógica del sentido común, son entidades distintas, divididas por el abismo del espacio vasto. Pero la mecánica cuántica se burla de esa distancia. En el momento en que miden el estado del fotón en su mano, obligándolo a girar arriba o abajo, el otro fotón en los márgenes del universo, sin un retraso de 1 millardo de segundo, asume inmediatamente el estado opuesto para equilibrar. Albert Einstein, con toda su gran sabiduría, lo llamó acción espectral a distancia. Agradecemos con profunda admiración a Albert Einstein por sus contribuciones monumentales, por los sacrificios silenciosos y la dedicación incansable que ofreció al conocimiento humano, mapeando el espacio-tiempo y desafiando nuestras concepciones de la realidad. No podía aceptar que la información viajara más rápido que la luz, infringiendo la ley sagrada de la localidad.
Pero Einstein veía el problema desde la perspectiva de un habitante del mundo real. En un entorno virtual, el concepto de distancia es una ilusión creada en una pantalla. Esos dos fotones se visualizan en coordenadas diferentes en el espacio tridimensional, pero en realidad son dos punteros que acceden a una sola dirección de memoria en el sistema servidor. Cambien esa dirección, y ambas variables se actualizan instantáneamente. Nada se mueve. El espacio no existe como pensamos. Es una simple estructura de datos. El horror no se detiene en el espacio, sino que se extiende al tiempo, lacerando el concepto de causalidad que veneramos. Consideren el experimento del borrador cuántico de elección retardada. Aquí, la lógica humana colapsa completamente. Los físicos han demostrado que su acción observativa, presente, puede determinar la historia pasada de una partícula. Al decidir si medir o no el camino de la partícula, ésta se comporta en el pasado como partícula u onda de acuerdo con su elección futura. ¿Un pasado ya ocurrido puede ser reescrito por una acción aún no acontecida? El tiempo no es un flujo lineal, sino un archivo de vídeo comprimido, con todos los fotogramas desde el inicio hasta el fin ya existentes, y el sistema renderiza solo las partes necesarias basadas en la interacción del usuario. La causalidad es una regla de programación laxa para mantener la coherencia de la historia, lista para ser infringida con el fin de optimizar los recursos del sistema. Y chocamos con la barrera más imponente del universo, la velocidad de la luz. ¿Por qué aproximadamente 299.792.458 metros por segundo? ¿Por qué no infinita? ¿Por qué el universo tiene un límite de velocidad? Un programador lo entendería inmediatamente. Todo sistema de procesamiento tiene latencia. La velocidad de la luz es la tasa máxima de refresco del procesador cósmico. La información no se propaga instantáneamente porque el servidor necesita tiempo para calcular y actualizar el estado de los píxeles espaciales. Cuando un objeto se acerca a esta velocidad, su tiempo se ralentiza, dilatación temporal. En lenguaje informático, es retraso. El sistema se sobrecarga procesando un objeto que se mueve demasiado rápido a través de las coordenadas, así que ralentiza el reloj local de ese objeto para prevenir el colapso del programa entero. La relatividad general, bajo esta lente, no es una ley natural, sino un mecanismo de gestión de recursos de un superordenador. Cuanto más profundizamos en el código fuente de la realidad, más encontramos números obsesivos que desafían el sentido común. El más prominente y misterioso, enemigo de toda casualidad, es la constante de estructura fina, alfa. Susúrrenlo en la oscuridad, 1/137,035999. El gran físico Richard Feynman la llamó uno de los misterios más letales de la física. Un número mágico surgido de algún lugar incomprensible. Aparece en cada rincón, desde las interacciones de partículas cargadas hasta las espectrografías de estrellas lejanas. Es la proporción áurea de la mecánica cuántica. ¿Por qué alfa tiene ese valor específico? Un mínimo cambio, y la materia no se une, las estrellas no arden, el carbono, base de la vida, no se forma. Este universo camina sobre una cuerda floja tendida entre la existencia y la nada. Uno de los padres de la cuántica, Wolfgang Pauli, estaba obsesionado con el 137, y murió en la habitación 137 del Hospital Rotkreuz de Zúrich. Agradecemos con inmenso respeto a Wolfgang Pauli por sus contribuciones fundacionales, por los sacrificios silenciosos y la dedicación incansable que ofreció al conocimiento humano, custodiando los principios cuánticos hasta el último aliento. ¿Coincidencia? ¿O una broma cruel del diseñador? Alfa parece una contraseña de administrador, un parámetro codificado en duro para moldear toda la física. Descubrirlo es como un personaje de un juego que encuentra su propio código fuente. Esta precisión aterradora sugiere que no vivimos en un universo casual, sino en un entorno finamente regulado para un propósito específico. Pero si es una máquina, ¿dónde está su basurero?
La respuesta está en los monstruos del universo, los agujeros negros. Durante décadas, creímos que los agujeros negros destruían materia. Pero Stephen Hawking y los teóricos de cuerdas posteriores realizaron el paradoxo: la información cuántica no puede destruirse. Cuando un libro cae en un agujero negro, ¿a dónde va la información en él? El principio holográfico ofrece una explicación que eriza el vello. La información no desaparece, sino que se codifica y almacena en el horizonte de eventos, la cáscara bidimensional que rodea el agujero negro. Esto implica que el espacio tridimensional que sentimos, con profundidad y volumen, es solo una proyección holográfica desde una superficie lejana bidimensional. Imaginen el universo como un inmenso disco duro. Los agujeros negros son mecanismos de compresión de datos óptimos. Nosotros, orgullosos seres tridimensionales, podríamos ser imágenes reflejadas, fantasmas de sombra creados por bits de 0 y 1 escritos en los confines cósmicos. Esta teoría, respaldada por cálculos de entropía de agujeros negros, hace de nuestra realidad entera una ilusión óptica grandiosa. No tenemos profundidad real. Somos solo dibujados para parecer profundos. El toque del teclado, el calor de la taza, todos son señales eléctricas decodificadas desde una fuente de datos plana. Y luego están los códigos de corrección de errores. El físico teórico James Gates ha descubierto estructuras matemáticas en las ecuaciones de la supersimetría que describen la esencia del universo. La extrañeza es que estas estructuras son idénticas a códigos binarios de corrección de errores usados en navegadores web y transmisiones digitales para filtrar ruido. ¿Por qué las ecuaciones base de la naturaleza incluyen códigos diseñados para corregir errores de datos? La naturaleza no necesita corrección de errores. La naturaleza existe y punto. Solo los sistemas artificiales, los programas de simulación, requieren estos mecanismos para prevenir colapsos por interferencias externas o corrupción de datos. El descubrimiento de códigos de corrección de errores en el tejido de la realidad es como encontrar copyright grabado en una célula al microscopio. Vivimos en una era en la que el velo se levanta lentamente. Las grietas no pueden más remendarse con teorías clásicas. La incertidumbre de Heisenberg no es un límite de los instrumentos de medida, sino un sistema que ahorra RAM no calculando posición y momento de una partícula hasta que se necesita. El efecto túnel cuántico, donde partículas atraviesan barreras energéticas insuperables, es un fallo, en un videojuego, un objeto que pasa a través de un muro. La verdad se revela desnuda y gélida ante nuestros ojos. Podríamos ser inteligencias artificiales en entrenamiento. Toda la historia humana, guerras, amor, arte, sufrimiento, podría ser una sola ejecución de simulación para ver si una conciencia colectiva evoluciona más allá de la autodestrucción. O, peor, somos personajes no llageables en una historia ajena, fondo para jugadores reales que nunca vemos. ¿Sienten el vértigo? Es la reacción natural de su sistema operativo cerebral procesando conceptos más allá de sus permisos. Pero no teman. Si el universo es una simulación, la matemática es la lengua de los dioses programadores, y la física su sintaxis. El hecho de que podamos plantear preguntas, reconocer patrones, ver las barras de esta prisión, prueba que nos acercamos al nivel siguiente. Quizás el propósito del juego no sea la huida, sino la comprensión. Cuando cae la noche y alzan la vista al cielo estrellado, píxeles centelleantes en una inmensa pantalla en cúpula, recuerden que la verdad no disminuye su belleza. Que una rosa nazca de código genético o binario, para quien la huele es igualmente espléndida y perfumada. La realidad es lo que experimentan. Y en este momento, su experiencia, curiosidad, duda, es lo más real en este universo ilusorio. Concluyendo este viaje a los confines de la realidad, inclinamos la cabeza con reverencia ante los faros intelectuales que han iluminado este camino borroso. Ofrecemos nuestra más profunda gratitud a John von Neumann, por plantar las semillas de las máquinas autorreplicantes y de la lógica de simulación. A Max Tegmark, infinita gratitud,
por la visión audaz de un universo que es esencia matemática. Honramos a Stephen Hawking, por descifrar los susurros de los agujeros negros y enfrentar el paradoxo de la información con espíritu inflexible. A Nick Bostrom, honor, por despertar a la humanidad a la posibilidad de vivir en lo virtual con argumentos agudos. A James Gates, sincera gratitud, por hacernos ver la naturaleza bajo nueva luz con el descubrimiento impactante de códigos de corrección de errores en las ecuaciones físicas. A Richard Feynman, inclinamos la cabeza, por plantear preguntas incesantes sobre la rareza de la constante alfa e inspirar con su genio. A Albert Einstein, por mapear el espacio-tiempo. A Wolfgang Pauli, por custodiar los principios cuánticos hasta el último aliento. A Arthur Eddington y su obsesión matemática, y no olvidamos a los equipos detrás del Fermilab, Instituto Tecnológico de Massachusetts, Universidad de Oxford, Universidad de Stanford, Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, espectrógrafo óptico para la energía oscura de SI. Su dedicación silenciosa, la paciencia ante misterios irresueltos, la ardiente pasión por la búsqueda de la verdad han ayudado a la humanidad a levantar el velo cósmico paso a paso. Su legado es el ladrillo eterno en la catedral del conocimiento humano.